Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el texto Cómo investigar la realidad para transformarla, de Orlando Fals Borda, mi persona, Cristel Figueroa Salazar, y mi compañera Jaylin Guerrero Araya. Para iniciar, queríamos darles información sobre el autor, Orlando Fals Borda, el cual fue un sociólogo y académico colombiano, que fue reconocido por su contribución a la sociología crítica y la investigación participativa. Nació en el año 1925 y falleció en el 2008. Este fue un pionero en la aplicación de la investigación-acción participativa en América Latina. También es conocido por su enfoque en la investigación social desde una perspectiva inclusiva, involucrando a las comunidades en el proceso de investigación para abordar problemas sociales. También su legado se centra en la promoción de métodos inclusivos de investigación social que destacan la importancia de la participación de las comunidades en la comprensión y solución de sus desafíos. Iniciando en cómo investigar la realidad para transformarla, el autor menciona que es nuestro privilegio como generación la de vivir ese proceso hoy día y hacerlo con las ventajas y desventajas que ofrece el desarrollo contemporáneo, así como también el saber derivar datos adecuados para entenderla con el objeto de ayudar a construir el futuro. Se hace la pregunta de qué exigencias nos ha hecho y nos hace la realidad del cambio en cuanto a nuestro papel como científicos y en cuanto a nuestra concepción y utilización de la ciencia. Nuestras herramientas especiales de trabajo han sido y son mayormente los marcos de referencia y las técnicas con las que sucesivas generaciones de científicos han intentado interpretar la realidad, pero estas toman el sentido que nosotros mismos le damos. De allí también que no podamos desconocer el impacto social, político y económico de nuestros trabajos y que, en consecuencia, debamos saber escoger para nuestros fines aquello que sea armónico con nuestra visión de la responsabilidad social. Una de las principales síntesis del texto es la experiencia colombiana, en la cual, debido a los desafíos filosóficos, las concepciones de trabajo y la integración teórica que ha persistido de manera constante y preocupante en la experiencia colombiana, numerosos investigadores sociales han intentado abordar y racionalizar estos temas en los últimos años, desde 1970 a 1976. Esto no demuestra que se hayan resuelto o superado por completo los problemas mencionados, pero se pretende compartir las reflexiones iniciales en pos de fomentar un debate que sigue siendo urgente e ineludible. Sin embargo, no es indispensable detallar la naturaleza de la experiencia colombiana de investigación-acción, que es tema de la parte específica de este trabajo, ya que ha sido motivo de varias publicaciones y amplia controversia nacional e internacional. Para fines del presente estudio, se señala a grandes rasgos las siguientes características. Número 1. Se llevó a cabo un esfuerzo de investigación-acción para comprender la situación histórica y social de los grupos obreros, campesinos e indígenas en Colombia, quienes se encontraban impactados por la expansión capitalista y representaban el sector más explotado y rezagado de la sociedad. Número 2. Este trabajo implicó la realización de experimentos iniciales o sondeos para explorar cómo conectar el entendimiento histórico-social con estudios resultantes, con la práctica de organizaciones locales y nacionales consistentes, ya fueran gremiales o políticas en el contexto de la lucha de clases en el país. Número 3. Estos experimentos se llevaron a cabo en 5 regiones rurales y costeras de Colombia, así como en 2 ciudades, involucrando profesionales, intelectuales comprometidos con esta línea de estudio-acción y líderes locales, especialmente de gremios. Número 4. A pesar de su independencia inicial de partidos políticos o grupos, a lo largo de este trabajo se establecieron diferentes formas de contacto e intercambio con organizaciones políticas que compartían el interés por la metodología empleada. Según lo anterior, esta experiencia colombiana se puede dividir en subtemas, iniciando con la ciencia y la realidad, la cual desde los años 1970 se formalizaron los trabajos de campo con obreros, campesinos e indígenas en Colombia, bajo una modalidad de investigación-acción. Sin embargo, ya antes de esto se enfrentaban dificultades teóricas y metodológicas, las cuales los marcos de referencia y las categorías de la sociología que fueron recibidas de Europa y Estados Unidos no satisfacían las necesidades, porque se consideraban sesgadas ideológicamente en favor de los intereses burgueses y excesivamente especializadas para comprender la totalidad de fenómenos cotidianos. Las razones detrás de este rechazo, aunque son temas discutidos
por otros escritos y relativamente conocidos en la literatura científica actual, indican que habían causas profundas vinculadas a los conceptos de ciencia y realidad que se manejaban en ese entonces. En ese momento inicial no se lograba comprender completamente la magnitud y trascendencia de estas razones. Ahora, seguidamente, está el subtema sobre la casualidad. En este se cuestiona la visión positivista de la sociología, la cual concebía como una ciencia exacta. Durante el trabajo de campo se encontraron dificultades al tratar de aplicar estas reglas científicas a la realidad social, debido a que se descubrieron complejidades en los movimientos sociales y en los problemas económicos y sociales, que no podían explicarse utilizando las mismas reglas causales que en las ciencias naturales. Se identificó la influencia de la abolición humana, lo imprescindible en las acciones sociales y la multiplicidad de factores que moldean los eventos históricos, lo cual llevó a cuestionar las herramientas analíticas y a reconocer que la validación de los efectos del trabajo en sociología debe considerar la interacción entre teoría y práctica en el contexto social. Ahora está el subtema sobre la constatación del conocimiento, en la cual se aborda la adaptación de conceptos científicos de las ciencias naturales a las ciencias sociales, señalando dificultades y cambios que surgieron en el proceso. Número 1. La observación participante. Se cuestiona la supuesta neutralidad y objetividad del observador en las disciplinas sociales, destacando la importancia de que la inserción en el proceso social, donde el investigador se identifica con los grupos estudiados para obtener información auténtica y contribuir a sus objetivos de cambio, reducieron así la separación entre el observador y lo observado. Número 2. Las limitaciones de la inserción en el proceso social. A pesar de la inmersión del investigador en la realidad social, esta técnica implicó la subordinación a prácticas políticas condicionadas por intereses inmediatos. Este conocimiento adquirido se centró más en la confirmación y perfeccionamiento de las ideas existentes que en una innovación o descubrimiento de un nuevo conocimiento. Y número 3, origen del conocimiento científico. Se destaca que debería ser verificable, surge debido a más abstracciones discutidas en contextos académicos y cerrados, de la revisión de la literatura crítica, de que el contacto directo con los grupos estudiados se plantea una necesidad de explorar cómo este saber popular puede articularse con el conocimiento científico para así orientar las acciones en defensa de los intereses de la población. Terminando con esta diapositiva, sobre el empirismo, que es otro subtema. En este se resalta la necesidad de una inserción personal del investigador en las masas organizadas, donde éstas justifican su presencia y contribución tanto en la etapa activa como en la reflexiva, donde se enfatiza que no se trata de realizar una experimentación social convencional para interpretar la realidad, sino que más bien de involucrarse personalmente y también adaptar las técnicas de investigación a las necesidades reales de los grupos actuales. Así seguidamente, con los subtemas, sigue el de sobre la realidad objetiva, en el cual se destaca que la realidad objetiva se manifiesta como identidades dinámicas en el espacio-tiempo y con un pasado histórico condicionante. Hechos que son, una vez comprendidos y asimilados por los grupos sociales concretos, pasan a ser internalizados y articulados racionalmente, lo cual Lenin denomina conocimiento. Se ilustra como conceptos generales como explotación, organización e imperialismo al ser comprendidos por campesinos e indígenas a nivel empírico. Se convierten en ideas articuladas dentro de su contexto estructural real. Así se demuestra que la transformación de cosas en sí en cosas para nosotros es fundamental para adquirir conocimiento real y comprender la realidad objetiva a un nivel más profundo. Se subraya que esta transformación se vio obstaculizada por el uso consciente o inconsciente del paradigma vigente, lo que limitó el avance en la comprensión de la realidad. Seguidamente está el subtema sobre los conceptos, el cual se resalta como las interpretaciones rígidas y dogmáticas de las leyes, conceptos y definiciones deforman la realidad social, obscureciendo la comprensión de los hechos. Se evidencia que aplicar conceptos complejos sin considerar el contexto o forzar las leyes conocidas en una situación nueva resulta en interpretaciones erróneas y contradictorias. Además,
Hay que subrayar que las doctrinas preconcebidas, los eslogans y las ideas rígidas se perpetúan, lo que afecta negativamente la obtención de conocimiento y la acción política eficaz en las regiones estudiadas. Se plantea también que los conceptos, las definiciones y las leyes son herramientas intelectuales limitadas y condicionadas por contextos específicos para explicar procesos y eventos. Aporta ideas de Marx y Lenin sobre la relatividad de las leyes, demostrando cómo la dogmatización de las leyes es contraproducente. Seguidamente sobre la ciencia social crítica. En el proceso de adquirir conocimiento válido y útil se confirmó que en lo social la realidad no puede entenderse sin historia, reconociendo la necesidad de integrar la historia para comprender los hechos y las tendencias. De esta inclusión de la historia rompe con el paradigma tradicional de la sociología académica positivista. En lugar de transformar esta sociología en un instrumento revolucionario, se vislumbra la necesidad de una ciencia popular centrada en los intereses de las clases trabajadoras y explotadas. Se busca una nueva ciencia social del pueblo y para el pueblo trabajador, integrando varias disciplinas, especialmente el materialismo histórico como filosofía de la historia. Esta perspectiva busca relevar la esencia del orden social capitalista y entender la lucha de las clases, teniendo tanto una guía científica como un instrumento de lucha. Aunque inicialmente los grupos comprendidos no lograron articular coherentemente este nuevo enfoque, reconoce la importancia de entender las implicaciones teóricas y filosóficas de esta nueva orientación. Y para finalizar, el subtema de la praxis y el conocimiento. El rechazo al positivismo y a las técnicas objetivas de investigación inspiradas en el equilibrio social no significó desestimar la ciencia, sino la necesidad de adaptar los enfoques científicos a las necesidades y particularidades de las investigaciones regionales. Surgió un paradigma alternativo basado en el materialismo histórico como guía científica y en la praxis como unidad dialéctica entre teoría y práctica, donde la práctica se vuelve determinante en el ciclo de investigación-acción. Este paradigma no era nuevo, ya había sido aplicado en otros contextos, pero se buscó fortalecer su aplicación en la investigación regional. Se ilustra su eficacia con ejemplos concretos: el estímulo de un frente cultural revolucionario, la recuperación crítica de la historia de luchas pasadas y el reconocimiento de la lucha de clases como constante histórica, todos logrando transformaciones sociales reales. Estos casos validan el conocimiento obtenido a través de la práctica social y política. La praxis se convirtió en un factor definitorio, permitiendo no solo la generación de conocimiento científico en la acción de masas, sino también su aplicación en la lucha popular, en la cual demuestra así la importancia de vincular teoría y práctica en el cambio social y revolucionario. Sin embargo, se plantea una interrogante sobre el papel de la organización de base en adquisición y utilización del conocimiento, cómo este vínculo afecta a la naturaleza y el alcance de las investigaciones. Ahora bien, el saber popular y acción política. La investigación-acción desde una perspectiva política y colaborativa. Este enfoque combina investigación y acción política con el propósito de producir conocimiento relevante para la práctica social y política. Es necesario mantener relaciones recíprocas donde se le dé importancia a las relaciones entre investigadores y las bases populares desde un enfoque colaborativo y de aprendizaje mutuo. Además, está la sabiduría popular y el sentido común. Ambos cumplen un papel fundamental en la creación de conocimientos científicos por medio de la integración de conocimientos locales y populares en la investigación. Asimismo, el saber popular y la acción política se puede analizar de la siguiente manera. 1. Estudiando las relaciones recíprocas entre el sentido común, ciencia, comunicación y acción política. 2. Examinando la interpretación de la realidad desde el punto de vista proletario, según categorías mediadoras específicas. 3. Estudiando cómo se combinan sujeto y objeto en la práctica de la investigación, reconociendo las consecuencias políticas de esta combinación. De todo esto se hablará de una manera profunda más adelante. Continuando con la importancia del sentido común, se destaca que es beneficioso comprender y respetar el sentido común de las bases populares como punto de partida para la concientización y la acción política. Es por esto que nace la necesidad de no menospreciar el conocimiento y la experiencia de distintas comunidades.
Se puede ver que la relación entre intelectuales y bases populares presentaba un desafío de establecer una relación efectiva. Se discute la necesidad de comunicarse de manera clara y sencilla, evitando la verborragia académica o mejor entendido como hablar de forma excedida, además del elitismo. Dentro de la comunicación y educación se resalta la importancia de la comunicación efectiva como herramienta para politizar y concientizar a las bases populares. Se mencionan diferentes estrategias como la publicación de materias accesibles y la organización de actividades culturales, respetando su sentido común. Sin embargo, también se reconocen los desafíos y las limitaciones en la implementación de estos enfoques. Hubo dificultades principalmente de naturaleza política. También se menciona la dificultad de llevar el conocimiento científico a un nivel de sentido común más ilustrado y coherente, que puede impulsar una acción política más efectiva. La experiencia pedagógico-política pudo desarrollarse en diferentes aspectos. En primer lugar, se trataron temas de interés como el origen del latifundio, la formación de las clases campesinas, historias de comunidades, historias de movimientos populares, la situación actual de la educación primaria, factores de represión y la violencia estatal. Estos estudios se plantearon en consulta con las bases, principalmente sus cuadros más avanzados, contemplando lo ya dicho sobre la experiencia popular, la determinación de prioridades, metas de los grupos de base y el control de la información. En segundo lugar, las bases fueron prácticamente las primeras en conocer los resultados de las investigaciones emprendidas. Estas se fueron transmitiendo al personal de cuadros, mediante manuales, cursos, las técnicas y el conocimiento necesario. A los impresos se añadieron luego materiales audiovisuales, películas de cortometraje, filminas, transparencias y por último grabaciones educativas y el empleo de conjuntos musicales y dramáticos de las propias localidades. En tercer lugar, el éxito de esta revista indicó que se iba por buen camino, por lo menos en la tarea de politizar a los sectores medios. Cabe tomar en cuenta que aquí importantes agrupaciones de izquierda dieron su colaboración. Pero la imprudencia de enfatizar el contacto con los grupos de base campesinos, obreros e indígenas a expensas de los medios creó una crisis pública nacional que no fue positiva para las causas que los diversos grupos participantes apoyaban. Con la división sucesiva de la revista y su temporal suspensión, todo esto por la confusión sobre los fines de la revista con relación a los intereses de los grupos responsables. Y por último, se quiso incitar a la autoinvestigación de la comunidad y resolver en parte el problema del control de los trabajos y el para quién de la investigación. Aquí la idea de una ciencia del proletariado se plantea en oposición a la interpretación dominante de la realidad impuesta por la burguesía. A pesar de los intentos para establecer una ciencia popular, no se alcanza una conclusión definitiva. Se reconoce que las bases de la sociedad colombiana reflejan la alineación del sistema capitalista, y esto dificulta la formación de una ciencia proletaria. Se critica la transferencia de conceptos y categorías del materialismo histórico como un intento de crear una ciencia del proletariado, siendo que crea distorsiones en la interpretación de la realidad. Mejor dicho, la ciencia del proletariado sigue siendo un desafío pendiente y se requiere un mayor esfuerzo educativo y de concientización para liberar a las masas y a los intelectuales de la ignorancia y de la alineación, permitiéndoles construir su propio futuro y su propia ciencia. La responsabilidad de aclaración y crítica recae en los cuadros revolucionarios contemporáneos, para avanzar hacia una comprensión más profunda de la realidad y de la construcción de una ciencia proletaria. Finalmente, sobre el sujeto y objeto de conocimiento. Este apartado aborda la relación entre el sujeto y el objeto en la investigación, desde una perspectiva crítica. Se destaca la importancia de reducir la brecha entre el sujeto investigador y el objeto realidad estudiada en la práctica de la investigación, promoviendo un diálogo colaborativo y no solo guiarse por herramientas como cuestionarios. Cuando el investigador cambió su manera de afrontar esta comunicación, disminuyó la distinción entre las personas con distinto origen y clases sociales. Se enfatiza la relevancia de la sabiduría popular y el sentido común en la generación de conocimiento científico, asimismo como el papel de las organizaciones políticas en respaldar y mediar entre la teoría y la práctica. Es esencial evitar imponer la conciencia del investigador sobre la comunidad para evitar el paternalismo en las decisiones. La investigación-acción debe de estar en línea con los intereses de las bases y contar con el respaldo de las organizaciones políticas para lograr un impacto político efectivo. Este enfoque promueve un entendimiento activo entre los sujetos involucrados y busca superar la división tradicional entre el sujeto y objeto. De una manera más clara, se podría enlistar así: 1. Reducir la brecha entre el sujeto investigador y el objeto.
realidad estudiada. Esto es fundamental en la investigación-acción. 2. La sabiduría popular, el sentido común y la cultura del pueblo desempeñan un papel crucial en la generación de conocimientos científicos. 3. La organización política desempeña un papel esencial en la mediación entre la teoría y práctica y en el respaldo a la investigación-opción, contribuyendo al desarrollo social y político de las comunidades. 4. Es necesario como investigadores no imponer nuestros puntos de vista sobre las bases o objetos de estudio para evitar caer en el paternalismo a la hora de tomar decisiones, esto con el fin de no influir en la perspectiva de los demás. 5. La investigación-opción debe ser convergente con los intereses objetivos de las bases o sus gremios para lograr un efecto político significativo. Y eso sería todo por parte de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.